Entonces yo siempre les digo que cuando de repente salimos con las amigas, ahora voy del otro lado, a tomar un café con otros amigos, a tomar café. Entonces, y mi esposo se queja, yo le digo, mi amor, estoy socializando. Y estoy socializando porque necesito desestresarme. Porque si no socializo y hago una vida fuera del área laboral, que también es lo que venimos hablando acerca del burnout, entonces me voy a agotar, me voy a quemar, y no solo eso, me voy a enfermar. Y como tú quieres una esposa sana y una madre sana para los hijos, entonces tengo que salir a tomar el café con las amigas o con los amigos. Hacer ejercicio, sin lugar a dudas, es uno de los mecanismos para afrontar el estrés que mejor tenemos, que poco hacemos, y que sobre todo, cuando hablamos de hacer ejercicio en las personas que tienen una gran carga de trabajo, pues siempre lo ven complicado, porque no hay tiempos o no hay espacios para poder hacerlo. Pero curiosamente, siempre les digo que afortunadamente salieron sin hacer comerciales, los gimnasios de 24 horas incluso, en donde uno puede acudir en cualquier horario para poder hacer un poquito de ejercicio. Y aquí vemos, por ejemplo, la nicotina, el alcohol o la comida como mecanismos de afrontamiento al estrés. Claro, probablemente no sean los mejores mecanismos para afrontar el estrés, pero ahí están. Es decir, el tabaco, el alcohol y la comida, muchas personas las utilizan para afrontar el estrés. Y entonces, la idea con esto es que podamos utilizar mecanismos de afrontamiento que sean más sanos, que no nos compliquen todavía más la existencia y que nos permitan realmente seguir teniendo una vida saludable. A veces, desestresarnos durante el evento agudo no es posible, porque evidentemente todos estos cambios fisiológicos que el doctor Edilberto nos hablaba, no nos permiten tener una conciencia clara y aprender a detenernos. A veces ahí ponemos las imágenes de gente bordando, sembrando, poniendo sus plantitas. Insisto, cada uno encontrará su propio hobby o encontrará la actividad que más le convenga o que más le guste para desestresarse y sobre todo aprender a decir que no. Y entonces, la rodiola reósea, que es finalmente lo que el doctor Edilberto y yo queremos hablarles, este es un producto que recientemente, apenas en septiembre, lanzó Farmacia Suave como un producto que tiene la misión, ¿no?, de evitar todas las complicaciones propias del estrés. Es decir, la rodiola no es un antidepresivo, la rodiola no es un medicamento para tratar trastornos de ansiedad, o sea, la rodiola es un fármaco que está indicado específicamente para el tratamiento del estrés y para el tratamiento del burnout. Y entonces aquí les pongo una pregunta, porque esta es una de las primeras características que se vinieron estudiando de este producto, es que si es un adaptógeno. ¿Y qué es un adaptógeno? Resulta que la Agencia Europea de Medicamentos definió a un adaptógeno como aquel que tiene la capacidad de normalizar los cambios fisiopatológicos al estrés. Y entonces va a producir una respuesta inespecífica para incrementar la resistencia a adversidades físicas, químicas o biológicas. Así lo definió la Agencia Europea de Medicamentos. Eso es un adaptógeno. Esto es, hablábamos de una serie de factores que nos condicionan estrés, desde factores personales, ¿no?, nuestros rangos de adaptación que tenemos al estrés, más una serie de factores ambientales externos que cuando se conjugan, entonces es lo que va a determinar si nos estresamos o no. Un adaptógeno, entonces, lo que hace es que tendría, digamos, que aumentar también este rango de adaptación al estrés, o hace un poquito más amplio esta gráfica, y entonces eso nos va a permitir tolerar mejor los cambios propios relacionados, los cambios metabólicos, físicos, inmunológicos, endocrinológicos propios del estrés. Y entonces, vean cómo nuevamente la Agencia Europea de Medicamentos nos dice que este concepto no es propiamente un término reconocido oficialmente en medicina,
pero que es un concepto plausible y que está sustentado en diversos estudios cada vez más abundantes. Y entonces genera un efecto protector frente a estados de estrés y más concretamente para la capacidad de normalizar las funciones del organismo. Recuerden, yo siempre les comento que cuando estudiamos la carrera de medicina, hasta donde yo me acuerdo, en cirugía, si mi memoria no me falla, veíamos esto que se llamaba la respuesta metabólica al estrés, era un tema que revisábamos, y en donde veíamos cómo, todo eso de lo que nos habló el doctor Peña, cómo el organismo durante el momento que está sometido a estrés tiene una respuesta inmunológica, tiene una respuesta endocrinológica, tiene una respuesta cardiovascular muy específica. Y entonces, en este caso, un adaptógeno lo que haría es que va a regular o va a tener la capacidad de normalizar estas funciones del organismo para que entonces se fortalezcan los sistemas que están siendo amenazados por el estrés. Y entonces, ¿a qué debemos que la rodiola rósea sea considerado un adaptógeno? Resulta que la rodiola rósea modula la activación de los componentes que participan en este complejo sistema de respuesta al estrés. Si recordamos lo que nos hablaba el doctor Peña, dos de estos componentes, uno es cortisol y otro es noradrenalina y adrenalina. Es decir, entonces un adaptógeno tendría, en este caso la rodiola rósea, que modular la activación de estos mediadores del estrés. Esto es lo que se ha demostrado que hace esta sustancia, que es la rodiola rósea, tiene una acción dual que nos permite combatir los síntomas del estrés. ¿Qué es lo que hace? Por un lado, se garantiza que se liberen menos hormonas del estrés. Esto es, disminuye la cantidad de cortisol y de adrenalina y noradrenalina que se libera en sangre. Y simultáneamente va a mejorar el metabolismo energético de todas las células del cuerpo. ¿Esto qué significa? Aumenta la producción de ATP mitocondrial a nivel celular. Y entonces, de ahí tenemos un mecanismo, por eso se identifica que tiene un mecanismo doble, porque por un lado disminuye las hormonas del estrés y por otro lado aumenta la energía y el metabolismo del ATP. Y es por eso que este producto resulta ser de mucha utilidad, no solo para el estrés, sino como ya platicaba el doctor Edilberto, para el burnout, en donde ya el paciente o las personas estamos desenergetizadas, en donde se agotaron completamente nuestros recursos y entonces necesita una dosis extra de energía para poder, más que una dosis extra, más bien necesita energía para poder seguir con todas sus actividades. Hago un pequeño paréntesis porque, como yo les comenté al inicio, la rodiola no es un antidepresivo, la rodiola no es un estimulante. Regreso nuevamente al término que la rodiola se ha considerado un adaptógeno porque regula, y el mecanismo de acción por el que lo hace es estas dos formas, disminuyendo los componentes que participan en el estrés y por otro lado aumentando el metabolismo energético. Y entonces, dentro de todos los estudios, ahorita voy a empezarles a hablar de todos los estudios que se han realizado que avalan esto que les estamos comentando. Por un lado, dentro de los sitios de acción del extracto de rodiola rósea se encontraron 17 genes que regulan la conducta emocional. Y aquí me voy a detener un poquito porque de repente voy a retomar un poco un concepto que está muy en boga actualmente y que son hacia donde estamos realizando muchos estudios, que se relaciona a la epigenética. Recordemos que la epigenética, una de las cosas de las que se encarga, es de que podamos estudiar aquellos cambios que se dan a nivel de las histonas. No hay un cambio específicamente en DNA, eso no es genética, es epigenética. Y entonces se ha visto que todos estos cambios que se dan en la expresión, es decir, en el silenciamiento o la expresión de ciertos genes, definitivamente tienen que ver con una serie de estímulos en el exterior, particularmente ambiente y uno de los grandes cambios que generan en epigenética es el estrés. Es decir, una persona que está sometida a estrés o una persona que está sometida a una serie de factores externos ambientales,
voy a poner el ejemplo de la alimentación en una persona que tiene genes para desarrollar diabetes, y estos factores ambientales pueden determinar que la persona exprese o silencie una serie de genes y eso haga que se presente o no las enfermedades. Y entonces hemos visto que el mecanismo de acción de la rodiola actúa sobre una serie, particularmente sería como un agente externo que puede ayudar en la modificación y actúa sobre una serie de genes que determinan la conducta emocional. Estos estudios que les voy a empezar a mostrar hablan también de algunos otros efectos que se han observado, que requieren todavía, por supuesto, de seguir sometiendo mayor investigación, sobre que ha demostrado que puede regular los niveles de serotonina en el cerebro, insistiendo que no es un antidepresivo. Sin embargo, lo que vemos aquí, lo que les muestro en las gráficas, es esta capacidad que ha demostrado en tener una actividad inhibitoria de la monoaminoxidasa A y de la monoaminoxidasa B. En la gráfica que está aquí, que les muestro, lo que observamos es esta disminución en la monoaminoxidasa. Esto no tiene señalador, ¿verdad? Ah, sí, lo acabo de descubrir. Entonces, lo que les muestro acá es cómo se reducen la inhibición de la monoaminoxidasa, tanto la monoaminoxidasa A como la monoaminoxidasa B. Otros estudios, más bien, uno de los estudios que se han realizado ha demostrado que este producto tiene una acción antioxidante de forma concentración dependiente. Esta capacidad antioxidante es de gran beneficio porque ustedes saben que evidentemente toda la oxidación a nivel de celular, específicamente neuronal, pues nos va a ir generando una serie de cambios intracelulares muy importantes que van a determinar la presencia o no de diversos padecimientos. Voy a empezar a hablarles de, como todas las investigaciones, los primeros estudios que se hicieron en animales y posteriormente el efecto de esta sustancia ya en humanos. Este es un estudio que se realizó en conejos sometidos a estrés por inmovilización. Yo cuando leo los estudios decía Carl Sagan que habría que preguntarle a los conejos, obviamente no nos van a contestar, y a las ratitas que sometemos estudios, pues pero que nos permiten, que tan cómodas se sienten con esto, pero que nos permiten poder tener una visión acerca del efecto de sustancias. Y entonces, este estudio se usó en conejitos, se sometieron a inmovilización. A estos conejitos 7 días previos se les dio rodiola rósea y se comparó con otros conejitos a los que no se les había dado la rodiola rósea. Y se encontró que previno de forma efectiva el aumento de los niveles de 3 mediadores de la respuesta al estrés. Es decir, aquellos conejitos a los que se les había sometido inmovilización y se les había dado rodiola, disminuyeron de forma muy importante estos 3 mediadores de la respuesta al estrés: la proteína quinasa fosforilada, el óxido nítrico y el cortisol. Y esto se los muestro en esta gráfica. Lo que vemos es cómo, comparado con placebo, empezaron a disminuir los niveles. Aquí está lo de proteína quinasa fosforilada, lo de óxido nítrico y lo de cortisol. Y entonces vean cómo lo que resultó es que estos conejitos, al disminuir estas sustancias, pudieron tolerar de una mejor manera el estrés. Este es otro estudio que se hizo en animales, ahora nos tocó trabajar con ratitas, y entonces lo que se hizo es examinar los efectos de la rodiola sobre la duración de la natación exhaustiva. Esto es, se les puso a las ratitas a nadar y ver el contenido de ATP en las mitocondrias de los músculos esqueléticos de estas ratitas a las que se les había dado rodiola. Y se encontró que rodiola prolongó la duración de la natación exhaustiva en comparación con las ratitas del grupo control. Es decir, las ratitas a las que se les dio rodiola duraron más tiempo nadando que aquellas a las que no se les dio rodiola. La disminución de ATP después del ejercicio fue considerablemente menos pronunciada del grupo de rodiola que el grupo de control. Es decir, después de que se quitaron de hacer la natación exhaustiva, se midieron la disminución de ATP y también
fue mucho menos considerable. Y esto es lo que muestra, esto es gráficamente lo que muestra este estudio, cómo Rodiola-Rossi en este caso aumenta, ¿sí?, la síntesis o resíntesis del ATP en la mitocondria y entonces va a estimular los procesos de reparación de energía durante el ejercicio intenso. Este estudio, ya voy a empezarles a hablar de los estudios que se realizaron en humanos. Este estudio en humanos, el objetivo fue investigar el efecto de dosis bajas pero repetidas de Rodiola-Rossi sobre la fatiga durante el turno nocturno en un grupo de 56 jóvenes médicos saludables. Este estudio se hizo en médicos que estaban haciendo guardias, y entonces el efecto se midió como el rendimiento mental total calculado como índice de fatiga. Lo que se midió entonces fue el índice de fatiga que aquellos que médicos presentaban durante una jornada nocturna y que se les daba el producto y aquellos a los que no. Las pruebas escogidas van a revelar un nivel general de la fatiga mental y entonces lo que se midieron, se midieron diversas funciones cerebrales como pensamiento asociativo, memoria a corto plazo, cálculo, capacidad de concentración o velocidad de la percepción. Esos fueron los ítems que se midieron para hablar de fatiga mental y entonces aquí lo que les muestro con esta grafiquita es cómo disminuyó la fatiga mental, aquí de manera muy general, es cómo disminuyó el puntaje de fatiga en los médicos a los que se les dio rodiola versus los que no se les administró, versus placebo. Y acá, en esta que es un poquito más específica, aquí espero que se vea, si no les juro que eso dice, ordenamiento de dígitos, el recordatorio de palabras, es decir, está separado cómo es que disminuyó la fatiga o se disminuyó el porcentaje en estos rubros de manera muy específica. Y entonces, lo que vemos ya con estas imágenes es que Rodiola-Rossi disminuye la fatiga general bajo ciertas condiciones de estrés. Otros estudios en humanos es que se indicaron 4 semanas de tratamiento con el extracto de Rodiola-Rossi en 101 pacientes que tenían síntomas de estrés, los que ya comentó el doctor Edilberto. Se les dio una dosis de 200 miligramos 2 veces al día y mostró ser clínicamente efectiva en la mejoría de los síntomas del estrés. Lo mismo les comento aquí. Prometo que dice cansancio, irritabilidad, ansiedad, deterioro de la concentración, síntomas somáticos, pérdida de ánimo, sentimientos de monotonía. Y como con esta dosis de rodiola empezaron a disminuir estos síntomas. Otra cosa interesante es que algunos síntomas empezaron a disminuir desde el día 3, sin embargo los efectos más importantes aparecen después de la primera semana de estar tomando el tratamiento 2 veces al día. Este es un estudio que se hizo doble ciego, cruzado. Se estudió el efecto de rodiola sobre la calificación de esfuerzo percibido en 10 hombres. Ahora más o menos lo que se hizo con las ratitas, ahora se hizo con humanos en una prueba de ciclismo para ver cómo percibían o cómo calificaban el esfuerzo que habían realizado, que habían tenido que realizar para realizar el ejercicio de ciclismo. Y entonces vimos cómo la rodiola mejora el rendimiento durante el ejercicio, es decir, disminuye la percepción de esfuerzo realizado por los ciclistas. Les digo, es un estudio que pretendía emular lo que se había hecho con las ratitas. Este es otro estudio clínico, particularmente de burnout, lo pusimos de esta manera para irlo viendo por escalas. Es un estudio clínico de fase 3, ¿sí?, que tomó la forma de un estudio doble ciego aleatorizado, controlado con placebos y con grupos paralelos. Y aquí se evaluó la eficacia del extracto de rodiola para el tratamiento de personas que específicamente sufren burnout. El estudio se hizo en un total de 60 individuos, hombres y mujeres de entre 20 y 55 años, seleccionados de acuerdo a la Junta Nacional Sueca de Criterios Diagnósticos de Salud y Bienestar para el Síndrome de Fatiga,
fueron distribuidos aleatoriamente en 2 grupos. El primer grupo, con 30 pacientes, recibió 4 comprimidos al día de rodiola, es decir, 576 miligramos, mientras que el segundo grupo, otros 30 pacientes, recibió 4 comprimidos de placebo diario. Y entonces lo que se observó con respecto a la calidad de vida, se aplicaron una serie de escalas, incluyendo la escala de Bornau-Pines, es que se evaluaron al primer día y después al día 28 de la medicación y se valoraron los niveles de cortisol, los cuales también habían disminuido. Y se observaron mejoras significativas del tratamiento, específicamente en una escala clínica que se llama la escala de Bornau-Pines y salud mental. Ya lo que se ha ido haciendo es no solamente enfocar los estudios de investigación sobre estrés y burnout, sino empezamos a trabajar con algunos estudios que tienen que ver con trastornos de ansiedad generalizada y trastornos depresivos. Y entonces observamos aquí cómo en un estudio de diseño abierto a 10 semanas se evaluó la seguridad y eficacia del producto en pacientes midiéndolos para ver trastornos de ansiedad generalizada en la escala de ansiedad de Hamilton, y vemos cómo con el extracto de rodiola, ¿no?, disminuyó de manera eficaz los síntomas de trastorno de ansiedad. Y este es otro estudio que se hizo sobre trastornos depresivos, en donde un grupo recibió 340 miligramos de rodiola y se comparó con otro que recibió 680 miligramos de rodiola y con el grupo placebo. Y lo que observamos en este grupo es, igual con la escala de Hamilton, lo que vimos es que podría tener un potencial antidepresivo en pacientes con depresión leve a moderada cuando se administran dosis de 340 a 680. Sin embargo, vean ustedes que la diferencia no es tan significativa, ¿sí? Sin embargo, es decir, que desde 340 miligramos podría funcionar. Esto es un poco una paleta de fármacos con los que contamos de manera muy natural y de manera muy segura, muy bien tolerados, en donde lo que podemos identificar es el perfil que tienen esta sustancia. Particularmente la rodiola rósea tiende a generar calma y compostura y a dar energía y vitalidad, comparado con otro tipo de productos que tenemos en el mercado, ¿no?, desde las vitaminas y minerales, que se supone que tienden más a dar energía y vitalidad, o sustancias, como complejo B y magnesio, que está más enfocado como hacia la tolerancia y los nervios. Es decir, esta paleta lo que nos muestra son como hacia dónde este producto, que es el rodiola, va a actuar. Por lo tanto, actualmente Farmasa está hablando de este producto como un medicamento que está indicado para la prevención y el alivio de los síntomas físicos y mentales asociados al estrés y sobrecarga de trabajo, tales como fatiga, agotamiento, irritabilidad, tensión, entre otros que ya tan maravillosamente nos habló el doctor Edilberto Pello. La vía de administración de este producto, que es nuevo, es oral. Se recomienda tomar la dosis antes de las comidas. Es una pastilla que hay que, sin masticar, hay que tragarla como cualquier otra tableta. La dosis habitual en adultos mayores de 18 años es de 2 comprimidos al día, una en la mañana antes de desayunar y una antes del almuerzo, preferentemente 30 minutos antes de la comida, porque esto favorece una mayor absorción. Y se aconseja obviamente continuar con el tratamiento por más de 14 días para ver resultados óptimos. Recuerden las grafiquitas que les mostraba, y desde a partir de la primera semana es cuando empezamos a observar los efectos más importantes relacionados con los síntomas del estrés. Y por otro lado, se recomienda en la mañana y antes del almuerzo, porque recuerden que es un producto que aumenta el metabolismo energético, y entonces en pacientes vulnerables, si lo damos en tomas nocturnas, puede generarles un poco de insomnio. Por eso hay que tener cuidado con esto. Estos son todo el perfil. Para concluir nuestra presentación, les quiero hablar de manera muy general de cuáles son las propiedades que tiene este producto. Mejora el rendimiento, reduce la fatiga, es decir, nos va a dar un manejo adecuado
relacionado con el estrés, vean que la toxicidad de la rodiola es considerada muy baja. Esto ya los niveles de dosis letal media fueron de entre 10 y 30 gramos por kilo de peso. Esto es una dosis muy, muy alta, lo que significa que la rodiola es muy bien tolerada. Tiene un efecto, pocos efectos secundarios, y entonces recordemos nada más para concluir nuestra presentación que es un adaptógeno que modula la activación particularmente de cortisol y noradrenalina, que la dosis recomendada es de 200 a 400 miligramos al día. El doble mecanismo por el cual actúa, que hemos hablado ya en varias ocasiones, modula la liberación de cortisol y adrenalina, mejora los procesos de generación energético de la célula, pero lo más importante, es que previene la progresión a enfermedades secundarias y a burnout. De ahí que les decía que este producto está indicado particularmente para el estrés, también para el burnout, pero la idea es evitar todas las complicaciones que ya nos hablaba el doctor Edilberto, desde trastornos de ansiedad, desde trastornos depresivos, entre otros muchos. Y entonces, tomen en cuenta que tenemos una molécula más en el arsenal de medicamentos que podemos utilizar, pero una molécula que es segura, una molécula que además ha demostrado bajo estudios científicos tener esta capacidad de regular el estrés, y sobre todo recordemos que el estrés es la pandemia del siglo XXI para todas las personas. Muchísimas gracias. Muy bien, tenemos algunos minutos por si quieren hacer una pregunta, doctora Edilberto, doctora Isabel. Yo. Una pregunta y un comentario brevísimo. La pregunta es que nos indican que está reduciendo los niveles de proteína sinasa. No me quedó claro cuál proteína sinasa, si la A, si la C, pero en todo caso, junto con el óxido nítrico, son moléculas que facilitan los procesos cognitivos. Entonces, mi pregunta es si el tratamiento a largo plazo pudiera afectar procesos cognitivos, porque pues, se afectan estas proteínas. Esa es mi pregunta y mi comentario nuestra doctora Peña, que el tema a lo mejor debería incluirlos en los cannabinoides también, que hemos visto, ¿verdad? Cómo aumenta con el ejercicio y cómo ciertamente son efectivas. Gracias, doctor. Ya responderé ahora a la siguiente presentación. Específicamente lo que se ha relacionado sobre todo es proteína sinasa C, es la que está involucrada, más para un tema de la cascada de la inflamación aguda que para un tema crónico. En toda la parrilla de estudios que se tienen de rodiola rósea, el seguimiento a más largo plazo ha sido a 3 meses. Entonces no tenemos estudios a más largo plazo. De hecho, la recomendación que emite el patrocinador es que este medicamento se puede utilizar de inicio. Habían las gráficas que presentaba Elizabeth, muy claramente una respuesta rápida que se presenta desde el primer día, en algunos casos hasta la primera semana, y la recomendación es que no se utilice por más de 3 meses. Evidentemente, si tenemos un factor estresante que nos ha durado 3 meses, o nos va a llevar a otro desenlace clínico o terminará por resolverse. Pero gracias por la pregunta, pues sirvió para decir el tema de toma crónica. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí mencionaron un mecanismo de efecto a través de división de la monoaminoxidasa. ¿El empleo de esto tiene alguna interferencia con el empleo de otros medicamentos o de alguna otra sustancia? No hay una contraindicación específica, sin embargo, sí se recomienda que no se dé con inhibidores de IMAO.
antidepresivo, porque de repente, digo, soy como muy enfática en esto, porque de repente se ha dado que dicen, bueno, y entonces le quitamos el inhibidor selectivo u otro antidepresivo con el que está, y solamente con aquellos que son IMAO son con los que no se podría administrar. Una pregunta con respecto al retiro del medicamento, bueno, del adaptógeno. Al pasar los 3 meses se suspende súbitamente o hay que irlo tirando poco a poco, o cuánto es lo que se puede seguir tomando después y hay que esperar tanto tiempo. Como comentaba el doctor Peña, lo que se recomienda es que no se use por más de 3 meses. No significa que no se pueda volver a utilizar posteriormente. Sin embargo, la reducción no tiene que hacerse de manera gradual, o sea, realmente el producto se puede suspender en el momento que el paciente ya se decida que lo tiene que suspender, y no necesita una reducción gradual como otras sustancias, ni un inicio gradual como otras. O sea, la dosis es una en la mañana y una por la tarde. Gracias. ¿Otra pregunta? Gracias, felicitarles por conocer mi ponencia. Una duda que me salta en este momento en relación al mecanismo de aumento de energía a través de la mitocondria. ¿No tendríamos el riesgo de inducir un mayor estrés oxidativo, precisamente de alguna manera en términos muy coloquiales de sobrecalentar la mitocondria? No es tan poderoso el efecto que se tiene sobre la mitocondria, pero sí se ha medido el incremento en los niveles de ATP. Entonces, el único efecto que hemos detectado en la exposición a los pacientes es esta predisposición al insomnio si se toma en un horario de vespertino para adelante. Mencionaba muy bien Elizabeth, y creo que conviene platicarles que gracias al patrocinador nosotros pudimos ir a Alemania a hablar con los investigadores que desarrollaron el medicamento. A mí me parece, y lo quiero destacar, porque es algo que no pasa frecuentemente cuando trabajamos con la industria farmacéutica, que nos dan la oportunidad de hablar con los que estuvieron involucrados en el desarrollo del medicamento. Y en las discusiones que teníamos con ellos, algo que desde la parte clínica de nosotros llamamos de abogados del diablo, clínicos, no como investigadores, que Juan Luis nos estar del otro lado, pero era decirles, oye, ¿dónde te lo imaginas? ¿Dónde te imaginas a la rodiola rósea en el arsenal de medicamentos? Y nos hacían descripciones históricas. Resulta ser que la rodiola rósea es una raíz que está en las zonas frías, entonces era bastante utilizada por los vikingos antes de las batallas en este tema de generación de energía. Y ellos ya trasladado, se ha usado mucho tiempo en la farmacopea alternativa en los países nórdicos y un poquito más de Europa hacia el norte. Y ellos la localizaban y la ponían dentro del arsenal del médico general y del psiquiatra como un medicamento para todos estos cuadros antes de una evolución clínica del DSM-5, un cuadro de un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, pero también como un coadyuvante a una terapia. Y viene mucho al caso de la pregunta del doctor de si lo podemos combinar con un tricíclico o con algo más. Recuerden, pacientes que tenemos en la consulta que tenemos en el tratamiento antidepresivo, en el tratamiento de la ansiedad, pero la respuesta es parcial y nos enfrentamos a este reto de si vamos a cambiar el tratamiento, si le vamos a poner 2 antidepresivos, si lo voy a exponer a más efectos secundarios. Yo creo que por ahí vamos a ir acomodando un medicamento como la rodiola. Primero, como esta parte de resolverle a un paciente síntomas que le hicieron venir a consulta pero que no tiene un trastorno psiquiátrico, y en segundo lugar como un potenciador, como ya tenemos algunos dentro de nuestro arsenal, pero creo que se sitúa como una opción efectiva y una opción segura. Sí.